¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Entre las muchas cosas que quedaron pendientes del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que se han tomado por parte de este gobierno y que, sin embargo, no ha podido ser todavía materializada esta situación porque empezaron a surgir una serie de cuestionamientos a esto que se llamó en un principio el Acuerdo Transpacífico y que ahora se llama, es mucho más complejo, es el Acuerdo Progresista y Comprensivo para una Asociación Transpacífica, y poco se conoce porque en un momento dado estuvo para ser votado y se decidió que iba a ser por mayoría simple en el Congreso, y posteriormente se le quitó la urgencia y se de alguna manera prefirió discutir un poco más porque aparentemente había bastante cosas que todavía no se conocían respecto de aquello. Y este acuerdo transpacífico que en un momento dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que formaba parte de este proyecto, eran 12 países, ahora son solamente 11, se retiró diciendo que era una mugre de acuerdo prácticamente y que no servía para nada. Bueno, se continuó con los restantes 11 países y Chile con un rol muy tutelar, y han empezado, a medida que se acerca la posibilidad de votarlo, han empezado a discutirse públicamente cuáles son las bondades y cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros de algo que se conoce muy poco. Vamos a conversar hoy día con un académico chileno de larga data y uno de los más reconocidos en el exterior, profesor titular de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, José Gabriel Palma, que está con nosotros aquí para contarnos un poquitito cuál es la visión que él tiene y por qué de las posibilidades de este TPP-11. En el ámbito de las análisis internacional con Raúl Sor, vamos a ver qué es esto de una nueva guerra por Libia. Libia vuelve a estar amenazada por una guerra muy fuerte. ¿Qué importancia tiene aquello, no solamente en el petróleo, sino que además en todo el Medio Oriente? Conversamos con Raúl Sor en un ratito más. Comienza de inmediato Última Mirada. José Gabriel, muchas gracias por estar en Última Mirada. Muchas gracias por la invitación. Tú llevas bastante tiempo fuera del país, eres muy citado porque aquí te citan mucho como profesor en la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Vienes también a hacer clases a la Universidad de Santiago. Te quiero preguntar, ¿por qué te interesó, en primer lugar, un tratado que hay tantos tratados, pero este tratado transpacífico, y por qué has generado una línea consistente de material respecto de lo riesgoso que sería adoptarlo para Chile? Mira, Chile ha firmado tratados comerciales con muchos países del mundo, entre otras cosas con todo lo que están en el Transpacífico hoy día. Entonces, uno puede decir, bueno, este es un tratado más, es un poco más global, más ambicioso, pero un tratado comercial más de los que 20 ya que se han firmado. La verdad es que eso no es así. Así como lo quieren presentar. Esa es la vitrina, ese es el empaquetado que le dan a esta cosa. En el fondo, el Transpacífico, este tratado, tiene 3 componentes que son totalmente distintos. Uno es comercial, pero hay otros 2 que no tienen nada que ver con eso. Pero como que lo meten todo, es como un combo. Lo meten los 3 juntos, le dicen, no, si es solo comercial, entonces discutamos eso, y como hay tan poco problema con cosas comerciales, entonces, bueno, ¿por qué no se aprueba? Pero las otras 2 componentes del tratado no solamente se esconden, sino cuando salen a la luz, porque uno los saca a la luz, los tergiversan, los simplifican. Entonces, en el fondo, el interés que tengo yo en esto, porque esto va a afectar toda la vida económica de Chile, no solamente la comercial. Va a afectar las políticas públicas, las políticas macro, la política del salario mínimo, de desigualdad, la industrialización del sector exportador, la parte orgánica, la parte medio ambiente. O sea, cualquier cosa que uno haga de aquí en adelante va a pasar por el filtro del TPP. Y ese filtro es un filtro que yo creo es muy negativo para el desarrollo chileno, porque en el fondo lo que hace es que nos congela. Dice, ya, usted hace lo que hace el día 1 de mayo. Imagínense que se firma el 1 de mayo. Sí. Todo lo que hace de ahí para adelante tiene que pasar por el filtro del TPP.
por ejemplo, si de para adelante usted sube el salario mínimo, hay que ver si las transnacionales y las chilenas transnacionalizadas, porque todas las corporaciones chilenas en este tratado basta tener una oficina con 3 personas en otro país para llamarse transnacional. Entonces, de ahí para adelante, cualquier cosa que se haga tiene que pasar por ese filtro. Y ese filtro es un filtro muy complicado. Primero porque en el fondo la definición de qué es lo que afecta a una multinacional es absolutamente general. Cualquier cosa que ellas se sientan afectadas, ellas pueden llevarlo a usted a unos tribunales nuevos. No a los tribunales chilenos, no a los tribunales internacionales que ya existían, como el Banco Mundial y Naciones Unidas. Crean todo un aparataje nuevo, que son unos tribunales de fantasía, llenos de conflicto de interés, donde jueces y abogados se van a rotar. O sea, si un juez es muy cariñoso con una multinacional, en el periodo siguiente, cuando pasa a ser abogado de la transnacional ahí. O sea, si una cosa el neoliberalismo sabe, es tecnología de poder. Entonces generó un tipo de corte con mucho conflicto de interés, en los cuales son los únicos lugares donde se pueden dirimir los conflictos. Déjame hacer una pregunta respecto de eso, porque yo escuché a personas como Heraldo Muñoz, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, cuando se propone este TPP en el gobierno de la presidenta Bachelet II, y varias otras personas diciendo y sacando argumentaciones que decían, por ejemplo, a ver, aclaremos, esto no significa nuevas barreras judiciales para las exportaciones chilenas. 2, esto no significa de que las patentes comerciales de determinados productos o de farmacéuticas van a incidir en lo que se haga en Chile. Esto no, en fin, un montón de cosas como desmintiendo un montón de cosas que se decían respecto del TPP. Mire, ese es un punto muy importante porque hay algo que me ha sorprendido, realmente me ha sorprendido. Usted escucha a Eduardo Frei criticando a la gente que está contra el TPP. No da un argumento, dice, dicen tantas falsedades, no dice un ejemplo. Usted mira la declaración que sacaron todos los ex cancilleres. Sí. Dicen, hay que tener reglas claras para el comercio y para inversión. Nadie está en contra. El punto es cuáles son las reglas que tienen que estar claras. Eso no lo dicen. Dicen, hay que tener reglas claras y por lo tanto esta regla hay que aceptarla. Bueno, ¿por qué esa y no otra? ¿Por qué no las que tenemos hoy día? ¿En qué sentido las de hoy día no son suficientes para nuestro desarrollo y por qué esa regla hay que cambiarla? O sea, todo el debate a favor, todo el argumento a favor del TPP hasta ahora ha sido de una generalidad, en el peor sentido de la palabra, de una vaguedad que es realmente sorprendente. O sea, refleja una mediocridad ideológica que realmente es sorprendente. A ver, ahí déjame introducir una variable que alguien podría en la casa, escuchándote, decir, espera, pero es decir, ¿los 11 países son imbéciles? Y por lo tanto, ¿los 11 países no han reparado en ninguna de las cosas nocivas que eventualmente va a traer el TPP? Fuiste a la pregunta central. A ver. Este tratado es tan específico, es tan absurdo, que dice lo siguiente. Australia hoy día hace política industrial. Sí. Por lo tanto, firma el TPP y puede seguir haciendo política industrial, porque hoy día ya lo hace al minuto de firmar. Chile no tiene política industrial, por lo tanto nunca va a poder tener política industrial porque hoy día al firmar el tratado no tiene política industrial. O sea, si el día de mañana el gobierno chileno dice, quiero industrializar las materias primas. Para industrializar las materias primas vamos a hacer crear valor agregado respecto del cobre. Valor agregado al cobre. Vamos a hacer, por ejemplo, un royalty diferenciado, 40% al concentrado, 20% al fundido, 0% al alambrón, para forzar a las multinacionales a industrializar el cobre en Chile. Eso es ilegal. Ahora, uno me dice, pero ¿cómo? Pero si Australia hace lo mismo, y Australia es parte del tratado. Yo quiero hacer algo en la agroindustria, y hago algo que Nueva Zelanda ya hace. Entonces yo digo, no, pero si Nueva Zelanda ya lo hace, ¿cómo esto? No. Congela a Nueva Zelanda donde está, congela a Australia donde está, y nos congela a nosotros donde está. Ya entendí. O sea, básicamente los países productivamente, en términos de su modelo de producción, desde el momento que firman, la estructura, la realidad de esos países
debe permanecer igual y no puede progresar a cambiarse a otro... Mira, es como estar viendo una película y realmente para y queda una foto. Nos congela donde estamos. Y lo que es peor de todo es lo que le decía, que el hecho de que otros países dentro de ese tratado hagan una cosa que nosotros queramos hacer, por el mero hecho que ellos la hagan y en forma legal, no es argumento para que nosotros la podamos hacer. A nosotros nos congela donde estamos. Una cosa divertida, el otro día, nieto, 10 años, me decía, pero explícame estas cosas, porque leyó la columna que escribí en CIPER y al final me dijo, pero tata, es como el 1, 2, 3 momia. El juego de los niños. Sí. Claro, eso es, el 1, 2, 3 momia. Es que nos quedamos todos parados en cuanto a política macroeconómica, política industrial, política comercial, política tipo cambio, política de interés, de medio ambiente, nos quedamos donde estamos. Y que otros países más avanzados como Australia, Nueva Zelanda y Canadá hacen otro tipo de cosas, ellos van a poder seguir haciéndolas porque el día antes de firmar ya la hacían. Nosotros, por no haberla hecho el día antes de firmar, no vamos a poder hacerla. Entonces a nosotros nos pueden llevar a estas cortes de fantasía por querer hacer cosas que otros miembros del tratado ya las hacen. Entonces Australia, Canadá, Nueva Zelanda, no es que ellos sean tontos, lo que pasa es que ellos ya están en un nivel de desarrollo que pueden seguir haciendo lo que ya están, porque ya pasaron de ingreso medio a ingreso alto, ya rompieron la trampa del ingreso medio donde estamos nosotros clavados, eso ya lo hicieron, ahora están en otro nivel y ahí pueden seguir haciendo lo que están haciendo y seguir desarrollándose. Ahora José Gabriel, una pregunta. ¿Qué mecanismo puede impedir que un país desarrolle o se desarrolle mejor en términos de, qué sé yo, que aparezcan 3 o 4 creadores, 2 inventores, un tipo que inventa una cosa acá allá, que inventa un proceso? ¿Cómo algo puede impedir que un país no se... Tú me puedes decir, pero mira tú el desarrollo nuclear. Cada vez que un país que no corresponde se avanza un poquitito en el desarrollo nuclear, le tiran las cosas encima. Sí, pero ahí no hay un trato, no hay un TPP. Ahí es porque Estados Unidos no quiere que Irán tenga energía nuclear. Y por lo tanto lo para. Pero cuando tú tienes un acuerdo, ¿cómo te pueden los países impedir de que tú te desarrolles o te modernices? Es un punto muy importante porque es lo siguiente. La gente que escribió el TTP, que fueron las multinacionales, no fueron los gobiernos. No fue el gobierno chileno el que llevaba un borrador del capítulo 15 sobre tal tema y que se discutía. Eran los abogados y lobistas de las corporaciones que estaban permitidos a participar en las discusiones que llevaban los borradores. En esos borradores, no son nada de tonto, ellos dicen, no es que Chile no pueda hacer política industrial, es que si la hace, antes no la hacía, si ahora la hace, todas las multinacionales que se sientan perjudicadas por lo que Chile ahora hace, van a pedir compensación. No es que Chile no pueda hacer política industrial a través de un royalty diferenciado. Es que las multinacionales que se sientan afectadas, hay una frase que es increíble, dice, cualquier multinacional que se sienta afectada en sus expectativas razonables de rentabilidad. ¿Qué es lo que es expectativa? ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo que interferir? O sea, no define ni una cosa, es todo algo. Entonces el punto no es que Chile no pueda hacer, por ejemplo, subir el salario mínimo. No es que Chile no pueda hacer política industrial que antes no hacía. Es que cuando la hace, tiene que compensar a cuánta multinacional se sienta perjudicada. Un ejemplo muy simple. Hoy día Chile, por razones que son absolutamente absurdas, o sea, que ya no tienen pies ni cabeza, nosotros exportamos en gran medida cobre concentrado, sí, que no se funde en Chile. En términos generales, de Chile salen 1000 barcos al año con cobre concentrado. Como el concentrado tiene solo un contenido de 30%, significa que 300 barcos salen con cobre y los otros metales, que el selenio, el enio, el melenio, el oro, o sea, todas las cosas que trae, y 700 barcos salen con basura, con escoria. El principal producto exportador chileno por volumen es basura.
nuestro país, su principal producto exportador por volumen, no valor, es basura. Entonces, es algo que no se va a usar. No, por supuesto, que la fundición va a votar. Saca el cobre, ese 30% saca el lingote, que es 99%, y el resto es escoria que se vota. Ahora, imagínense que el día de mañana yo, o un gobierno, o cualquier persona dice, ¿por qué no hacemos un royalty diferenciado para forzar a que se funda en Chile? Ahora, las navieras que hoy día llevan esas 700 toneladas de basura pueden demandar al gobierno de Chile porque tomó una política pública que es hacer el royalty para forzar la industrialización del cobre y por lo tanto ahora esa escoria ya no va más a China. Entonces yo pierdo ese negocio, yo soy perjudicado por esa política pública de industrializar, de impulsar la industrialización de la materia prima en Chile, y yo puedo llevar a Chile a esos cortes de fantasía y lo puedo demandar. No, si fuera chistoso, te prometo, es para la risa. O sea, puedo demandar a Chile porque no sigue mandando basura a China. Por ejemplo, hoy día hay en los mercados internacionales de toda la cosa de medio ambiente mucha presión para reducir la contaminación del transporte marítimo. Más o menos el 20% del CO2 mundial se produce en transporte marítimo. Entonces, una de las 3 áreas donde se trabaja más para subir regulación, para hacer cosas, es el transporte marítimo. Entonces, el día de mañana, si por alguna razón Chile le coloca un castigo al transporte marítimo de basura porque contamina innecesariamente, de los 700 barcos, si fueran barras de cobre, serían solo 300 los que van, no los 1000. Entonces, esos 700 uno le puede, como política pública, decir, no, yo no quiero seguir contaminando absurda y innecesariamente, voy por lo tanto a tener política para que se exporte barras de cobre y no concentrados. Las navieras que están perjudicadas nos llevan a estas cortes internacionales, aunque nosotros digamos, pero ¿cómo? Si eso está de acuerdo con la legislación chilena, está de acuerdo con la legislación internacional, está de acuerdo con todo. Nosotros no hemos hecho nada arbitrario. Ahora, ellos nos dicen, no, pero si nosotros estamos perdiendo plata. Si eso es el único concepto. Ahora, pero lo que tú estás diciendo y lo que tú estás relatando y graficando en el caso del cobre, no puedo creer que no sea algo que no solamente Chile, sino que los demás países que están más o menos en una situación similar a la chilena, en la cuenca del Pacífico, por lo tanto en América, no se hayan dado cuenta. No, sino es que no se hayan dado cuenta. Pasa que Chile y Perú son los únicos dos que están en esa situación. Australia, Nueva Zelanda y Canadá, ellos ya, por supuesto, no exportan ni cobre concentrado, ellos exportan los productos procesados. Por lo tanto, a ellos no los pueden llevar a la corte porque ellos ya lo hacen. Y nosotros no lo hacemos. Hoy día permitimos, no me preguntes por qué, porque es una irracionalidad que no tiene nombre. Nosotros seguimos, es ineficiente desde un punto de vista económico, es absurdo desde un punto de vista del medio ambiente, pero se hace solo porque los intereses de las multinacionales, por sus tratados con China y los subsidios que le hace China, ellos funden en China y no en Chile. No hay absolutamente ninguna razón para no hacerlo en Chile. Ahora, eso se hace así y hoy día salen, como le digo, más de 1000 barcos con cobre concentrado a China, cuando podrían salir 300 con la farra y se ahorran 700 barcos de Chile a China contaminando el medio ambiente en forma totalmente innecesaria. Ahora, si eso uno quiere cambiarlo por política pública, imagínese el día de mañana la BHP Billiton, por cualquier razón, nombra un nuevo CEO, que alguien con un poquitito más de cabeza. En la escondida está. O BHP creo que es la escondida, ¿no? En la escondida. Entonces ellos dicen, ya, nosotros vamos a fundir en Chile porque nosotros tenemos ganas, aquí nadie nos pide, nadie nos obliga, porque tenemos ganas, vamos a fundir y vamos a... Eso es distinto. Sí, ahora, pero eso no lo hacen y no lo van a hacer. No lo han hecho hace 40 años, no lo van a hacer mañana. Entonces la única forma que pase, como pasó en el resto del mundo, es que haya política pública. Entonces la política pública, por ejemplo, un royalty diferenciado, que castiga la exportación de concentrado, castiga menos el fundido y no castiga nada el alambrón, esa política para forzar la industrialización es lo que ellos nos llevan a la corte. O sea, cualquier cosa que pase por política pública, por ejemplo, subir el salario mínimo tiene que ser política pública. El salario mínimo no sube porque se le ocurre a alguien iluminado en subir el salario mínimo. El salario mínimo sube porque el ministro de Hacienda, con acuerdo del Parlamento, con lo que sea, sube el salario mínimo. Entonces ya pasó una vez, no estoy hablando de cosas teóricas, ya pasó en un tratado similar al nuestro, cuya jurisprudencia se importó al TPP,
O sea, una jurisprudencia relevante. Ya pasó Egipto, en los 3 años que tuvo democracia, sus únicos 3 años de democracia en la historia de Egipto, desde el primer... Desde los faraones para adelante. De los faraones para adelante, los únicos 3 años. Y ahí votaron golpe de Estado, un gobierno democráticamente elegido con 56% de la votación y nadie levantó un dedo. En fin, en esos 3 años subieron el salario mínimo. Una empresa multinacional francesa dijo, ¿sabe qué más? Lo subieron mucho. Llevó a Egipto a un tribunal idéntico al que vamos a tener nosotros y ese tribunal dijo, ¿sabe qué más? Usted lo subió demasiado y tiene que compensar a esta empresa y a todo el resto de las empresas que tuvieron que pagar el salario mínimo nuevo por el incremento del salario mínimo. Cualquier cosa que se haga por política pública, ellos pueden reclamar. Ahora, José Gabriel, tú estás en gran parte del tiempo haciendo clases, investigando, escribiendo papers en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y me imagino que hay más personas que otros profesores, otras personas de origen sudamericano o que están en la cuenca del Pacífico, son parte de este TPP. ¿Qué conversan entre ustedes? Porque ustedes están mirándolo desde allá. ¿Qué tan de alguna manera, en términos de académicos, en términos de la mirada de los especialistas, es consensual lo que tú estás planteando? Mira, consensual es complicado cuando uno habla de economía y este tipo de cosas, porque ahí se mezcla la ideología política con los intereses económicos, con lo que son consultores multinacionales, o sea, ahí hay un enredo medio complicado. Así que los consensuales siempre es medio, digamos, excepción. Pero aquí lo que más ha trabajado este tema del TPP son varias ONG, incluido una que está en Ginebra, que tienen el apoyo de los mejores estudios de abogados suizos y tienen el apoyo de gente absolutamente experta. Y ellos han producido una cantidad de trabajo enorme sobre el TPP, que yo lo cito en mis columnas. Y así hay otros centros donde se han dedicado a este estudio de este tipo de tratados. Y esa gente es la que nos ayuda mucho, porque el tratado es un temazo, es un libro de este largo y tiene 30 capítulos. A todo esto, solo 5 de los 30 son cosas comerciales. 25 de los capítulos no tienen nada que ver con lo comercial. Entonces, cuando usted le dice que el TPP es un tratado comercial, es algo bien, es a lo que Foucault diría una verdad mentirosa. Porque si bien hay una parte comercial, 25 de los 30 capítulos son sobre otros temas que no tienen nada que ver con comercio. Entonces, hay gente que, con el apoyo fuerte a los abogados, porque estos temas, ahí lo importante es lo que dice la letra chica, ahí hay un tema de especialización de gente que se dedica a este tipo de cosas. Y hay mucha gente que trabaja estos temas seriamente, especialmente en varias ONG. Como le digo, la de Ginebra es la más importante. Y cuando se discute en el medio ambiente académico, básicamente lo fundamental la crítica fundamental es la siguiente. Hoy día, casi como nunca, las cosas están cambiando, por decirlo lo más simple. Tenemos un paradigma tecnológico que cada día nos trae una sorpresa. Tenemos un mercado financiero que cada día está más suelto en su locura. Tenemos la situación internacional política con el Brexit, con Trump, con esto que cambia. O sea, hay una situación muy fluida de grandes cambios. Entonces, hoy día, más que nunca, se necesita flexibilidad en política económica. Se necesita tener un rango de política económica que si hoy día se quiere tener el tipo de cambio libre, mañana lo más probable es que eso no funcione porque pasó, por ejemplo, una crisis financiera y queremos defender nuestro sistema financiero local y por lo tanto vamos a hacer control de capital como se hizo en Chile tan exitosamente en los 90 con French Davis y Sale en el Banco Central. Hay que tener flexibilidad. Usted hace eso, no, lo llegan. Entonces los especuladores de las capitales golondrinas que entraban a Chile libremente sin control de capital, nos van a llevar a los tribunales por la compensación de la plata que ellos van a perder porque pusimos control de capital. O sea, lo consensual es que en este minuto lo más preciado de la política económica es la flexibilidad. Lo más preciado de la política económica y las políticas públicas es tener un rango de maniobra, porque el mundo afuera está cambiando y está cambiando en forma realmente de una velocidad que es bastante asombrosa. Entonces, quedarnos congelados, hacer el 1, 2, 3 momia en un minuto donde el mundo está cambiando día a día, no tiene sentido, no tiene pie ni cabeza. Déjame hacerte la pregunta que
que me parece también pertinente porque ¿es esta la razón por la cual Estados Unidos dice esta es una mugre de tratado y Donald Trump se baja No, del tratado? no. Mira, es difícil encontrar algo que haya hecho Trump en que detrás de eso haya lógica. Lógica en el sentido más abstracto, lógica en el sentido de tener la razón, lógica en el sentido que sea bueno para Estados Unidos en general, lógica en el sentido que no sea una pataleta que se le ocurrió o algo un tanto arbitrario que se le ocurrió. El problema de Trump era muy simple. Su oponente era muy poderoso. O sea, la Hillary Clinton era una candidata de lujo. Todo el mundo lo aceptaba que para el medio político de Estados Unidos hay pocos políticos de la estatura de la Hillary Clinton, de su experiencia, inteligencia, de todo. Entonces, él tenía que competir con una persona que era realmente de primera línea. Entonces, le buscó cuáles eran sus talones de Aquiles. Y el talón de Aquiles de la Hillary era su marido, el Bill. No que haya sido mal presidente en muchos sentidos, pero desde el punto de vista de los escándalos sexuales, desde el punto de vista de este otro, tenía muchas nanitas. Ahora entonces Clinton inventó una. Dijo, Bill Clinton hizo el tratado con México y Canadá, que es el NAFTA. El tratado dijo que ha sido el desastre más grande de la historia de Estados Unidos, hemos perdido tantos trabajos, hemos perdido la industria. Estuvimos a punto de ser parte, ¿eh? Estuvimos a punto de ser parte de eso y que tenía bastante ventaja en lo comercial, problemas por otro lado, pero en fin. Entonces, en el fondo, para el Trump, el meterse al TPP era algo muy interesante porque en el fondo decía, mira, Clinton hizo esta brutalidad del NAFTA. Ahora Obama quiere hacer el TPP. Entonces, ya que el NAFTA yo lo voy a reconocer entero, el TPP, por supuesto, lo voy a rechazar de inmediato. De hecho, su primera medida de presidente fue firmar que no salimos del NAFTA. Perdón, del TPP. Ahora, el TPP hubiera sido blanco, gris o negro, se sale igual, porque el punto era atacar a la Hillary. El punto no era Era político, no era comercial ni económico. No era la letra chica del TPP. El TPP hubiera dicho lo que hubiera dicho, se hubiera salido. Porque la cosa fundamental era atacar a la Hillary, donde ella era vulnerable, que es su marido, y su marido fue el que como candidato se opuso al NAFTA, si eso no olvidamos. Bill Clinton, como buen socialdemócrata, por así decirlo, en campaña hizo una cosa y llega al gobierno y hace lo contrario. En campaña él se opuso al NAFTA, porque en esa época, tiempos viejos, nadie se acuerda, habían 3 candidatos y Estados Unidos siempre hay 2. Esa vez estaba un tal Ross Perot, que estaba, además del Bush padre, estaba Clinton y estaba el Ross Perot, que su único tema de campaña era salirse del NAFTA. Entonces los sindicatos americanos y varios le exigieron a Clinton que tuviera una posición más crítica del NAFTA. Entonces Clinton en su campaña, pero vamos a reformarlo, vamos a cambiarlo, vamos a postergarlo, llegó al gobierno, a los 3 días firmó, se olvidó de todo lo que dijo antes. Entonces es claro que él es el responsable del NAFTA. Y entonces para Trump era como se la estaban dando en bandeja, le estaban dando la oportunidad en bandeja de atacar a la Hillary a través del NAFTA que formó su marido. Entonces, si estaba atacando el NAFTA como tratado comercial internacional, bueno, obviamente el TPP dijo, bueno, esto es otro absurdo demócrata, esto lo inventó Obama y por lo tanto nos vamos a salir el día que yo salgo elegido. Y el día que salió presidente firmó salirse del NAFTA. Entonces, volvamos un poco para ir redondeando, volvamos un poco a Chile y esta es una obra que se consolidó y cristalizó durante el gobierno número 2 de la presidenta Michelle Bachelet y Heraldo Muñoz era el canciller. Pasaron varios ministros de Hacienda, pero para los efectos prácticos en términos de relaciones internacionales era Heraldo Muñoz. ¿Ellos no vieron esto? ¿O ven otra cosa? ¿O tienen un argumento distinto al tuyo? ¿Qué es? Mira, el problema es que eso habría que preguntárselo a ellos. Pero si tú me preguntas a mí que especule qué fue la lógica que los llevó a hacer esto. Para mí, el gran problema del gobierno Bachelet anterior, como todo el mundo lo sabe, entró con unas ínfulas increíbles, con políticas
tributarias, políticas industriales, políticas salariales. Entró con una, unos lo llamaron la retroexcavadora, otros lo llamaron, entró con, y de alguna forma por distintas razones, en parte por ineficiencia, pero por distintas razones, no pudieron sacar adelante prácticamente nada. La reforma tributaria que sacaron fue... Pero hasta ahora, en este momento... te digo, fue poco menos que una broma, porque tuvieron que negociarla todo al final. Y así fueron abandonando casi todo. Entonces, cuando avanzaba el gobierno de Bachelet, si uno miraba en toda la agenda valórica, se avanzó mucho, muy fuertemente y muy efectivamente, y realmente con fuerza. Pero en la agenda económica fueron abandonando cosa tras cosa y al final, y en la agenda internacional, al final no había nada. Entonces el TPP les dio una gran oportunidad de tener algo que mostrar, de decir, mira, yo hice esto, mira, aquí está la foto, aquí estoy con los otros presidentes, aquí estoy con los otros ministros de Relaciones, aquí yo hago un tratado que va a cambiar el futuro de Chile. O sea, en el fondo había que tener algo que mostrar. Entonces el detalle del TPP pasó a ser irrelevante. Esa es mi interpretación. Ya, pero pregúntaselo a ellos. Pero mi interpretación es que el detalle pasó a ser irrelevante. Ya, está bien, pero Sebastián Piñera no es particularmente una persona que no se fija en detalles económicos. No, porque esto le favorece a las corporaciones. Este es un tratado hecho, escrito, todo desde su inicio hasta hoy día, en las reuniones. Nadie tenía derecho a entrar a reuniones, fuera de los representantes de los países y los representantes de las corporaciones, abogados y lobistas. Ellos entregaban los capítulos, ellos entregaban los borradores, ellos dirigían toda la discusión. Al final los ministros lo único que hacían, y Chile lo hizo poco, desgraciadamente, como por ejemplo Malasia dijo, ya, pero mire, en las empresas públicas yo quiero un poquitito más de espacio. Entonces hay un apéndice en el capítulo de empresas públicas que dice ya, Malasia puede ser A, B o C, que los otros no pueden. Después Canadá le dijo, no, ¿sabes qué más? En cosas de propiedad intelectual, yo quiero que la cosa no sea tan fuerte, yo quiero que haga Chile calladito, ¿eh? Así, el buen muchacho que llegaba con la manzana para el profesor. Entonces, al final salió firmado algo que es muy conveniente para las corporaciones, incluidas las corporaciones chilenas, que hoy día se definen como multinacional. Entonces, Piñera, esto es, pero es lo que él hubiera hecho, está hecho a la medida de empresarios, traders, especuladores, de todo el tipo de gente que hoy día está metido en la estructura económica chilena. Porque en el fondo dice que los gobiernos no van a poder tomar políticas públicas que de alguna forma puedan perjudicar la expectativa razonable de inversión de ese tipo de corporaciones. Entonces, ¿cómo Sebastián Piñera, el trader de los traders, va a estar en contra de eso? Al revés, está feliz porque no le cambien ni que le pongan impuestos progresivos, ni que le hagan problemas de control de cambio, ni que le hagan, o sea, que le dejen la cosa tal como está, que es la cosa que para ellos les funciona. Entonces, por supuesto, el problema de Sebastián no es que hayan cosas que él no esté de acuerdo, al revés, está hecho a la medida de sus intereses y de su ideología, que eso es fundamental. Lo que fue distinto fue con la cosa de Bachelet. Ya, última pregunta. Ahora, después de que se ha iniciado porque hay un movimiento que dice no al TPP, hay un cierto movimiento que ha empezado a colocar este tema en tabla. Ustedes, tú, te piden de distintas partes, además de venir acá a este programa, te piden de distintas partes o a otras personas, a ver, explíquenos cosas. Te llaman del gobierno a decir, a ver, José Gabriel, ven, a ver, queremos conversar contigo. De muchas partes, excepto el gobierno, por supuesto, porque es lo último que quiere escuchar el gobierno esto. Pero sí hay un interés de la sociedad civil, de la sociedad en general aquí, que está preocupado y me han pedido, no solamente esta vez, sino cuando vino en octubre, cuando vino el año pasado en marzo, hacer varias presentaciones sobre eso. Y cuando estoy en Europa, en Inglaterra, muchas de estas ONG que están trabajando en el tema me mandan las cosas para que las revise, las comente. O sea, hay ahí toda una dinámica tratando primero de entender de qué se trata, segundo ver cuáles son las trampas, ver toda la cosa, la letra chica, ver todo lo que nos significa a nosotros quedarnos atrapados en la trampa del ingreso medio, que estamos atrapados hoy día y que vamos a seguir atrapados porque esto nos deja congelados en
un, dos, tres, momia, ¿dónde estamos? Y de aquí no nos vamos a poder seguir. En el fondo vamos a poder seguir haciendo siempre lo mismo que hacemos, ojalá mejor. Pero nadie ha llegado al desarrollo así. Nadie ha llegado en ingreso medio alto al desarrollo porque sigue siendo el mismo concentrado cada vez más barato, la misma astilla de madera cada vez más barato, el mismo salmón cada vez más barato y con los mismos antibióticos, pero cada vez más barato. No, hay que seguir avanzando, o sea, es como decía Darwin, o sea, si al final el que tiene éxito no es ni más fuerte ni es más inteligente, el que mejor se adapta al cambio. Eso es lo fundamental. En un mundo donde todo está cambiando, el que mejor es capaz de adaptarse a ese cambio, a ese le va bien y al otro no le va bien. Entonces, en lo que nos dificulta, esta es una camisa de fuerza, que nos dificulta a irnos adaptando al cambio. Porque cada cosa que se adapta al cambio necesita políticas públicas que lo apoyen, Keynes capítulo 12, o sea, toda la coordinación de la inversión entre la pública y la privada, los capital complementarios, el resto de las políticas públicas que van moviendo la cosa hacia adelante. Entonces, esto nos va a dificultar el irnos adaptando al cambio, porque cada vez que nos tratemos de adaptar al cambio, cualquier empresa corporación que se sienta perjudicada por el cambio, no va a parar el cambio en sí, sino que nos va a llevar a los tribunales de fantasía para que lo compensemos por toda la plata que va a perder, toda la utilidad que va a perder, porque va a ir cambio. Te quiero agradecer, José Gabriel Palma, por haber estado con nosotros hoy día. Encantado. Volvemos en un ratito. ¿Salgo? ¿Cómo? Sí, pero espérate. Está bien. La guerra por Libia. Libia vuelve a estar dentro de las noticias fuertes, siempre en África y cercano a Oriente ahí. Y esta vez ya no tiene que ver, ya desaparecido Gaddafi, desaparecido quizás la 8 años que ya desapareció. Sí, pues, exactamente. Desaparecida la preeminencia que alguna vez Libia tuvo en la OPEP y el rol de la OPEP como país productor de petróleo y generador de que subieran los precios y un cartel bastante fuerte. Bueno, ¿por qué vuelve Libia a estar en las primeras noticias? Bueno, en primer lugar porque yo creo que una de las peores aventuras de Occidente, realmente algo que históricamente Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos van a tener que explicar algún día, es por qué atacaron a Libia y destruyeron a ese país que tenía uno de los indicadores más altos en cuanto a desarrollo social en toda África y el Medio Oriente. Claro, dijeron que Gaddafi era un dictador, pero por favor, o sea, si uno ve quienes gobiernan el resto del Medio Oriente, Gaddafi no era ni más ni menos dictador que el resto. Que habían abusos de los derechos humanos, naturalmente que habían abusos de los derechos humanos, pero Egipto hoy día es una dictadura mucho peor bajo Sisi que lo que fue Gaddafi en todo su gobierno. Por lo tanto, ese es el origen del problema. ¿Y cuál es la razón de por qué se ensañaron con Gaddafi? Fuera de que Gaddafi era un personaje... No hay ninguna explicación razonable. Se dijo que, Occidente promovió una insurrección en el este del país, en Benghazi. Y se dijo Gaddafi podría tomar represalia y había la amenaza de una masacre posible contra los rebeldes en el este. Pero todo era posible... Era todo preventivo, no había pasado nada y no había ninguna evidencia que fuera a pasar. Y creo que esto fue una aventura de dos personajes particulares, uno particularmente siniestro, el señor Cameron en Gran Bretaña, que tiene hoy día a Gran Bretaña en el lío que está, y que sin dar mayores razones, junto con Nicolás Sarkozy, los dos tomaron la iniciativa. Obama se quedó un poco atrás. Estados Unidos, no participó tan activamente y ellos dos dijeron, tenemos que resolver esto en circunstancias que Gaddafi había pagado indemnizaciones por los aviones en los cuales Libia estaba involucrada en su derribo, actos terroristas. Y finalmente Libia estaba pagando indemnizaciones a las familias. Todo iba en vías de solución, incluso un intento así bastante superficial, pero intento al fin de tener un programa nuclear. Gaddafi lo abrió
y le permitió a Cameron ir a visitarlo y todo, digamos, iba en vías de solución. De manera que va a ser uno de los grandes misterios por qué lo hicieron. Pero el hecho es que en ese momento, bueno, Libia queda destruida. Libia es prácticamente una federación de distintas tribus y, por supuesto, cuando se quiebra la autoridad central, que tomó bastante tiempo imponerla, surge una situación de absoluta anarquía en que las distintas regiones se comienzan a autonomizar. Y dentro de esto hay un personaje que es el clásico señor de la guerra, Khalifa Haftar. Khalifa Haftar era un oficial que junto con Gaddafi destronaron al rey Idris y en 1969 y tomaron el poder. Y bueno, comenzaron a gobernar y en algún momento Gaddafi tuvo sus ambiciones imperiales y trató de expandir su influencia hacia África e invadió Chad. Y mandó a Haftar, su compañero de armas, como el jefe de la expedición. Le fue pésimo y los chadianos tomaron prisioneros, derrotaron a los libios y tomaron prisionero a Haftar. Y Haftar se dio la maña para poder huir y se asiló, o lo ayudaron a asilarse, en Estados Unidos. En Washington, en Langley. O sea, en Langley, donde está la CIA. A cuadras de la CIA. Ahí quedó bajo protección y Haftar desde ese momento comenzó, cosa que, digamos, Estados Unidos estaba muy interesado, en particular, recuerda el gobierno de Reagan, en acabar con el perro furioso del Medio Oriente, como le decían a Gaddafi. Yo siempre pensé que a Gaddafi la pica que le tenían es por haber sido probablemente uno de los motores más potentes para crear la OPEP. Bueno, que les hizo, entre otras cosas, que subir el precio del petróleo 5 veces en un 5 o 6 veces. Sí, no, claro, causó una crisis. Era un conjunto de situaciones. Estados Unidos bombardeó más de una oportunidad Libia, incluso en una de esas ocasiones mataron una hija de Gaddafi, pero, en fin, esto era parte de la situación previa, digamos que en la cual no había un entendimiento con Libia. Finalmente habían llegado, como señalé, a un cierto modus vivendi. Ahora, en esa... bueno, Haftar se va a Estados Unidos, queda ahí refugiado, y cuando comienza la rebelión en el 2011 en Benghazi, Benghazi está cerca de la frontera de Egipto, por ponerlo de alguna manera, se rebelan contra Trípoli, que es la capital donde está Gaddafi, y Haftar se hace jefe, o pasa a ser el jefe de las tropas rebeldes que combaten contra Gaddafi. Y bueno, Haftar quiere su venganza, o sea, Gaddafi lo había tratado bastante mal, ¿eh? Cuando lo capturan en Chad, él se desentiende de él, dice, bueno, yo no tuve nada que ver con eso. O sea, no sé, Gaddafi era un personaje aparte también. No, claro, Gaddafi tenía sus gallitas. Pero en fin, el hecho es que Haftar le va bien con la rebelión y, muy importante, cuando triunfa la rebelión en Benghazi, los islamistas, varias organizaciones islamistas, entre ellos la Hermandad Musulmana, pero también el Estado Islámico, tratan de tomarse Benghazi. Y ahí Haftar adquiere un protagonismo enorme y él directamente combate a los islamistas y los derrota, con lo cual se convirtió en un héroe, porque imagínate, entre otras cosas, Libia era un país secular muy avanzado para el mundo árabe. No, y rico, y por ejemplo las mujeres no tenían ninguna obligación de usar velo. Entonces, el hecho de que los islamistas quisieran imponer la ley islámica causó mucha resistencia en la propia sociedad libia. Bueno, desde entonces Haftar, que algo entiende de cuestiones militares, se preocupó de consolidar su posición en el este del país y hoy día tiene el control de más del 90% de los pozos petroleros. Y bueno, el petróleo en cualquier conflicto, por favor, no lo podemos dejar de lado, porque hoy día, piensa, Irán está sancionado y no puede vender su petróleo. Venezuela, que tiene las mayores reservas mundiales, está con sanciones. Rusia tiene sanciones por Ucrania. Irán las tiene por su programa nuclear. Entonces hay una necesidad de garantizar accesos de petróleo. Libia tiene las mayores reservas de petróleo de África. Son las 10º más importantes del mundo. Y Haftar ha dicho, yo no tengo ningún problema en negociar con las empresas transnacionales, el petróleo va a fluir, ustedes tranquilos. Y Haftar ha dado otra
garantía muy importante, especialmente para los europeos. Dijo, vamos a parar el flujo migratorio que está pasando desde África por Libia y va a Europa. Y eso para los europeos es un tema mayor. Y fíjate, Haftar tiene que ser un genio de la política. Tiene el respaldo, por supuesto, de Estados Unidos. Tiene el respaldo de Egipto. Egipto tiene frontera con Libia y tiene miedo que haya infiltración, que le ayuden a organizaciones islamistas en Egipto. Tiene el apoyo de Arabia Saudita, que lucha contra los islamistas que no son de su corriente exacta. Tiene el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos. Tiene el apoyo de Rusia. Rusia le ha pasado recursos a Haftar para que pueda mantener su ejército. Lo hacen en forma más discreta. Francia está directamente metida, a tal punto que la embajadora francesa en Trípoli fue llamada por el gobierno reconocido por Naciones Unidas a decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Están apoyando al gobierno que nos quiere deponer? Bueno, los franceses lo están apoyando directamente. O sea, si tú tienes ese arco de apoyo, difícilmente puedes perder un conflicto. Y él ya tiene controlado, aparte de los 90% del petróleo, tiene 2/3 del territorio. Eso, claro, en Libia no te significa mucho, que cuando te dicen avanzó 200 kilómetros, si la gente que se recuerda de la Segunda Guerra Mundial, iban de Tobruk a la Main, y decían 200, 300 kilómetros avanzaron las tropas. Sí, pero es que entre un punto y otro no hay nada. No hay nada, Te claro, cruzaste con 4 camellos desierto. y eso, claro, desierto total. O sea que no digamos, los kilómetros allí no tienen el mismo significado que si habláramos entre Santiago y Valparaíso, donde es una zona densamente poblada. Pero Haftar hasta este momento tiene suficiente control. Yo creo que a él no le conviene, no sé qué. ¿Y quién gobierna? En este momento hay un gobierno reconocido, un gobierno internacional, el gobierno de unidad nacional, reconocido por Naciones Unidas, y ese es el gobierno legítimo, por así decirlo, de Libia, pero en la práctica hay distintos señores de la guerra, y yo creo que Haftar ha conseguido suficientes fichas sobre el tablero como para poder negociar. Él no necesita tomar el poder, no necesita tomar Trípoli. A él le basta con amenazar y crear algunas fricciones, escaramuzas, para sentarse a la mesa de negociación. Yo creo que él ya tiene buena parte del país embolsado. Ahora, él ideología tan clara no tiene, es antiislamista, Occidente está bien con eso, dice que va a permitir el flujo del petróleo, ni un problema, nadie se arruga por eso, y si dice que va a parar el flujo migratorio, tanto mejor. Por lo tanto, él es visto con buenos ojos por Occidente. Y lo que están haciendo todos es apostar por distintos personajes, distintos señores de la guerra, y le pones un poquito a este, un poquito al otro, y veamos quién llega más lejos. Y bueno, tú puedes vivir con este, puedes vivir con el otro, con quién te sientes más cómodo, en fin. Y eso yo creo que es lo que está viviendo Libia a un costo brutal para el pueblo libio, que en estos años, desde el 2011, en que fue depuesto Gaddafi, las cosas han empeorado enormemente. Y por supuesto, esta inestabilidad no hace más que complicarles más aún la vida. Entonces, los grandes perdedores acá son los libios. Seguiremos entonces mirando qué es lo que pasa con Haftar. Muchas Sí. gracias. Volvemos. Nos quedan muy poquitos minutos, pero tenemos necesariamente que hacer una actualización de esta teleserie que se llama Brexit, y porque hay novedades respecto de posibilidades. Bueno, Gran Bretaña se tenía que ir de la Unión Europea este viernes 12, para afuera, se acabó. Pero, por supuesto, se reunió la Unión Europea, los 27 presidentes, jefes de gobierno, y decidieron darle un plazo mayor hasta finales de octubre. Pero surgieron ahí diferencias. Alemania dijo, oye, démosles todo el tiempo que quieran, hasta el próximo año si es necesario, piénsenlo bien, madúrenlo. Alemania no quiere, es el país que más se opone a la salida. El mercado británico es un mercado muy importante para los alemanes y no quieren por ningún motivo que hayan disrupciones allí. Y los franceses dijeron no. Si se van a ir, que se vayan de una, porque esto nos está coartando todas nuestras actividades y crea una inseguridad y una inestabilidad que es dañina para todos, para los 27 países, incluido Gran Bretaña. Entonces, si se van a ir, que se vayan pronto. Entonces discutieron y dijeron, bueno, entre el próximo año y el
30 de junio, que era lo que pedía Theresa May, que se vayan a finales de octubre, y si llegan a un acuerdo antes, es decir, logran resolver el problema, se pueden ir antes también. Entonces, nos avisan y nosotros vamos a fijar una fecha. Y mientras tanto, sigue funcionando todo igual. No, mientras tanto, lo que tienen que hacer, y eso es lo que le está exigiendo la Unión Europea, negocien con los laboristas, o sea, con la oposición del gobierno, y de una vez por todas lleguen a una decisión consensual con una mayoría parlamentaria sólida, que es el gobierno más la oposición, y sobre la base de lo que hayan acordado, vamos a resolver. Ya, ahora, eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero a lo que yo me refiero es, mientras tanto, de aquí hasta octubre, los camiones pasan sin problema de aduana, exacto. Los pasaportes siguen siendo los mismos pasaportes de toda la comunidad Lo europea. que sería muy curioso que si siguiese siendo lo mismo, es que Theresa May siga, es decir, hay casi consenso. ¿Y qué pasa con las elecciones? Porque hay elecciones ahora. No. Las elecciones de la Unión Europea. Ah, sí. Bueno, sí. Pueden presentarse británicos de candidatos. Van a tener que presentarse. No es que, o sea, si ellos salen antes del 30 de junio, si logran salir antes del 30 de junio, no tienen que hacerlo. Pero el 22 de mayo tienen que haber resuelto su salida. Si no lo han resuelto el 22 de mayo, tienen que presentarse por ley de la Unión Europea. Y los europeos han dicho, mientras ustedes sean miembros, tendrán todos los derechos, pero todas las obligaciones de ser miembro de la Unión Europea, y por lo tanto tienen que presentar candidatos al Parlamento Europeo, y bueno, después si se van, se retirarán, pero tienen que hacerlo, no pueden seguir siendo miembros sin participar, sin acatar el conjunto de las leyes. A la vez les han dado un beneficio grande, porque los franceses decían, ojo, nosotros si dejamos que Gran Bretaña siga, y los británicos pueden empezar a entorpecernos, tenemos que discutir el presupuesto. Y Gran Bretaña, que todavía es miembro, puede generarnos dificultades y queremos que nos firmen un acuerdo legal en que se comprometen a no obstaculizar el trabajo de la Unión Europea. Finalmente dijeron, bueno, hagámoslo de buena fe. Y yo creo que los franceses no estaban tan equivocados porque es muy posible que los conservadores elijan a un nuevo líder. Y si ese líder es, por ejemplo, Boris Johnson, que es uno de los líderes de sacar a Gran Bretaña, bueno, Boris Johnson podría hacerle alguna mala jugada a los europeos. Esperemos que eso no ocurra y que la buena fe domine, pero veremos qué pasa. Vamos, esa es la actualización de esta comedia, porque ya no es teleserie, pero un poquito de comedia. Por lo menos así lo dicen los propios diarios ingleses del Brexit. Los dejamos con Sobran las palabras.